Hola, bienvenidos una vez más a su canal Jesús en mi hogar. Nos sentimos muy felices de que nos acompañen y hoy vamos a estar con ustedes. Natalie, mis príncipes están aquí también conmigo, Ángel y Marcos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos preparado un podcast aquí en familia, el cual hemos decidido titular Del Pozo al Palacio. Me suena. Por el título creo imaginarme de quién se trata. Sí, y ya yo creo que ya saben de qué vamos a hablar y es de José. Y José es un personaje fascinante de la Biblia que nos enseña muchas lecciones de confianza, de humildad, de dominio propio, de honradez. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de las cualidades y de las vicisitudes que José tuvo que afrontar y de cómo terminó. Wow, excelente, me encantaría escucharla, así que empecemos con un poco de contexto, ¿qué les parece? Bien, permítanme narrarles un poco de la historia. Antes de José tenemos a Jacob, su padre, el cual fue uno de los patriarcas cuyo nombre fue cambiado a Israel. En su historia podemos ver cómo éste engaña a su padre y a su hermano y por esta razón tiene que huir a la tierra de Ur de los Caldeos, a vivir con su tío Labán. Allí, después de trabajar 14 años, se casa con sus dos esposas, Lea y Raquel. Aunque esto no era parte del mandato de Dios, bueno, así ocurrió. De estas dos, más sus siervas, las siervas de cada una, obtiene 12 hijos, entre los cuales obtiene a José, el cual era su hijo favorito porque era el hijo mayor de la esposa que él más amaba, Raquel. Y en base a este favoritismo es que empieza la narrativa de nuestra historia. Sí, porque el hecho de que Jacob tuviera a José como favorito despertó en sus hermanos un resentimiento que trajo mucho dolor a la familia. Sí, y ese resentimiento que sentían sus hermanos hacia José se debía más que todo a que su padre en una ocasión le hizo una túnica. Pero primero vamos a ver un poco de los sueños de José y de todo eso. Sí, porque José tuvo dos sueños que molestaron muchos a sus hermanos. Uno fue como con unas espigas, ¿verdad? Cuéntame, Marcos. Bueno, entre los sueños tenemos el primero que fue uno de que unos manojos de trigo. Bueno, José se encontraba en el campo y a su alrededor aparecieron 11 manojos de trigo. Y de repente los 11 manojos se inclinan ante José. Sus hermanos, acostumbrados a escuchar sueños también, interpretaron rápidamente el significado de este, deduciendo que José estaba interesado como en gobernar, según ellos, ya que estaba procurando que se inclinara. Como habían 11 manojos, ellos pensaron que esos 11 representaban a ellos. El segundo sueño de José parecía confirmar su sospecha, de que había 11 estrellas, pero ahora se agregan dos cosas, un sol y una luna, el cual se inclinan también ante José. Esto les hizo creer a ellos que no solo estaban los hermanos, sino también su padre y su madre. Sí, y estos sueños molestaron mucho a sus hermanos y también el último molestó un poquito a Jacob porque Jacob interpretó el sueño y sabía que la interpretación del sueño era que su madre y él iban también a arrodillarse ante él, o sea que eso irritó, por decirlo así, a toda la familia. Pero era que lo que el Señor le estaba diciendo a José y aunque José no sabía todavía lo que le esperaba, ese era el propósito de Dios y lo que él le estaba mostrando. Sí, a los hermanos también les molestaba el carácter de José. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos veían a José tranquilo, obediente, eso era una reprensión para ellos. Así que eso también era lo que les irritaba. Por eso es que en una ocasión los hermanos van a Siquén a llevar las ovejas, ¿verdad? A comer pasto. Y entonces José manda, perdón, y entonces Jacob manda a José a Siquén a ver cómo están sus hermanos. Bueno, esto de el traslado de los hijos de Jacob a Siquem se debe a que, como ya sabemos, las ovejas comen pasto. Y tras comerse el pasto, este no crece inmediatamente. Debido a eso, los pastores tienen que trasladarse.
cuando se habían cavado los pastos en los alrededores de donde vivía Jacob, los hermanos que apacentaban las ovejas tuvieron que trasladarse hasta otro lugar. Eh, Jacob tenía una tierra comprada cerca de una ciudad en Siquem, donde allí por motivos que ocurrieron entre los hijos y la ciudad decidieron mudarse, pero la tierra todavía permanecía allí. Los hijos decidieron posteriormente, cuando se acabó la hierba, ir a esa área a apacentar las ovejas y así que las ovejas no se muriesen de hambre. Claro que sí. Entonces, cuando José va, ¿verdad? A ver cómo están los hermanos, de lejos lo ven y comienzan a murmurar sobre él. Allá viene el soñador, allá viene José, porque ellos tenían celo de la túnica y celo del carácter de José, pero el carácter es intransferible. Entonces, si ellos no habían aprendido una vida de obediencia, el hecho de que odiaran a José no los iba a hacer obedientes. Así que cuando ven a José que se acercan, comienzan a planificar cómo deshacerse de él. Sí, y comienzan a murmurar, vamos a matarlo o vamos a hacerle esto. Pero el mayor le dice que no, que mejor lo echen en un pozo para que su sangre no se manchara con ellos. Y esto era más que todo para luego ir y sacarlo de ese pozo y dejarlo ir. Sin embargo, cuando esto estaba sucediendo, ellos lo echaron en el pozo y se fueron. Pero antes de que el hermano mayor pudiera ir, una caravana de ismaelitas fueron y los hermanos vendieron a José sin que el hermano mayor se diera cuenta. Y así José, de ser el hijo de Jacob, pasó a ser un esclavo. Wow. Bueno, esto es bastante doloroso. Imagínate ser vendido por tus hermanos y ser vendido como esclavo. En aquellos tiempos, la esclavitud era algo en lo que te quitaban la libertad. Ser esclavo era una persona que si le decían que fuera tenía que ir y si no podían golpearlo y hasta matarlo. Y si lo mataban nadie se quejaba, porque así eran los esclavos. Eran degradados de personas a ser como objetos. O sea que si alguien los maltrataba, los golpeaba o ridiculizaba, más que enojarse, ni siquiera se molestaban. Entonces eso era algo muy degradante ser esclavo y eso muestra de ser en la familia el mejor tratado, cómo se convirtió en la clase social más baja que había en aquellos tiempos. Sí, entonces ya José como esclavo es vendido. Y los ismaelitas lo venden y lo compra un caballero llamado Potifar. Sí, y Potifar era una persona que era el jefe de la guardia de Egipto, del rey. Y Potifar comienza a ponerle tareas sencillas o tareas que no tienen mucha importancia. Pero luego le va viendo cómo José era, le va poniendo tareas y tareas de más responsabilidad hasta que prácticamente lo deja al margen de su casa. Él era el cuidador de la casa de Potifar. Exacto, lo deja encargado de la casa. Bueno, entonces ahí podemos ver la forma en la que Dios trabaja. Al igual que con Jacob y con otros patriarcas a lo largo de la historia, vemos que Dios prosperaba los negocios que ellos hacían. Aun cuando Jacob era engañado por Labán, todavía seguía siendo prosperado. Y aquí, aun cuando José está trabajando para alguien más, el negocio estaba siendo prosperado. Esto ocurre de dos formas. Una forma directa es porque las personas íntegras y de carácter justo son negociantes confiables. Y en los negocios la confianza vale mucho, lo que hace que inevitablemente crezca. E indirectamente también trabaja debido a que Dios bendice el trabajo honrado y eso multiplica los bienes de la persona. Sí, y tú sabes que José pudo haber dicho, yo soy un esclavo. ¿Qué importa si lo hago bien? ¿Qué importa si lo hago mal? ¿A quién le va a satisfacer lo que yo haga? ¿Haré las cosas malaganariamente o no voy a hacer nada? Sin embargo, José era cristiano y a lo largo de toda su vida podemos ver de que él había tomado una decisión por Cristo y cuando nosotros decidimos por el Señor,
estemos en necesidad o estemos en abundancia, tenemos que decir como Pablo, en todo estoy enseñado. Y José había aprendido eso. José de sus padres aprendió la obediencia, aprendió la responsabilidad, como tú decías, Ángel, aprendió la integridad. Y cuando le tocó como esclavo ser obediente y cuando le tocó como esclavo servir, lo hizo de la mejor manera. Por eso que donde quiera que nosotros estemos, debemos darnos cuenta de que somos instrumento para el Señor y que lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor, porque la recompensa, nuestra recompensa, viene del cielo. Sí, y qué cosa que después de ser una persona en la casa de su padre, vaya a ser un esclavo, pero José, como tú decías, hizo todo bien y agradó a Potifar. Y esto le hizo subir, por decirlo así, de puesto. Pero sucedió algo muy feo en la casa de Potifar, cuando después hasta tuvieron que lo mandaron a la cárcel a José por no doblegarse. Y cuando lo llevaron a la cárcel, José podía haber dicho muchas cosas, pero eso lo veremos más a continuación. Sí, claro. Cuando José estaba en la casa de Potifar, resulta que José, aparte de cristiano, ¿verdad? Era un muchacho aparente, que se veía bien, un muchacho, como decimos en República Dominicana, buen mozo. Entonces así era José. ¿Qué pasa? Que la esposa de Potifar se enamoró de él y constantemente intentaba seducir al joven. Pero como hemos hablado a lo largo de esta historia, José era íntegro. Y José había decidido no pecar ni contra Dios ni contra su amo Potifar. Y en una de estas ocasiones, la esposa de Potifar intenta seducirlo y él, queriendo zafarse, ¿verdad? Ella agarra su camisa, podríamos decir su camisa, su túnica, y se va. Esta mujer se siente dolida, se siente rechazada e inventa una mentira para vengarse, diciendo que José quiso abusar de ella, pero José se va. Así que cuando Potifar llega, que se entera, entonces manda a José a la cárcel. Potifar pudo haber dado muerte a José si hubiese estado seguro de que José había intentado hacerle daño a su esposa, pero Potifar sabía que no. Potifar conocía a José y sabía que no. Pero para proteger a su esposa, por ¿verdad? La dignidad de su esposa, pues José lo mandó a la cárcel. Pero en todo esto estaba el plan de Dios. José no lo sabía. Sin embargo, confió en el Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es asombroso ver cómo de un niño mimado, una posición alta, es degradado esclavo. Y luego es exaltado nuevamente por su trabajo fiel, para luego ser llevado prisionero. Otra posición degradante. Vaya montaña rusa la vida de José. De subir y bajar y subir y bajar otra vez. Nos muestra que la vida da muchas vueltas. Pero es increíble que a pesar de todo esto, José no se quejó. José fue como Job, que se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Y nunca rechazó su fe, nunca degradó su integridad. Siempre se mantuvo honrado y vamos a ver los resultados de esta honradez. Sí, y después de que pasen todo esto, uno puede decir, wow, pero una persona que hacía todo bien y que era íntegro, ir a la cárcel, uno dice, pero ¿por qué? Es injusto, ¿verdad? Sí, porque ¿por qué lo mandan a la cárcel si él hizo todo bien? Pero el Señor tenía planes para él y aunque a veces nos pasan situaciones en la vida que uno diga, ¿por qué a mí? Si yo hago las cosas bien en mi trabajo, ¿por qué me votan, por decirlo así? O me despiden. O me despiden. Entonces esa montaña rusa, como dijo Marquito de José. Sin embargo, José siempre se mantuvo firme. Y para abundar más en el tema de cuando él llegó a la cárcel. ¿Sabes, Ángel, que José cuando llega a la cárcel se gana también la confianza del carcelero? Sí, y es algo que uno dice, wow, pero el jefe de la cárcel se le gana la confianza. Que es el último que se le va a ganar la confianza en una cárcel a un prisionero. Así es, entonces José era el encargado como de dar la bienvenida, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Que llegan dos presos. Llega el copero, el panadero de rey, José los recibe y después de unos días estos hombres tienen un sueño.
Cada uno tiene un sueño por el cual se sienten abrumados y deciden contárselo a José. Exactamente. Ambos, bueno, como ser el cuidador, quizás se preocupó viendo los desanimados y le preguntó. Entonces ambos le cuentan su sueño. El primer sueño es el de copero, en el cual el copero se encuentra exprimiendo 3 racimos de uva en una copa y luego dándosela de vuelta al faraón. José interpreta este sueño de manera muy alegre y positiva porque tiene un resultado alegre y positivo, al decirle que dentro de 3 días sería nuevamente colocado en su puesto como copero y sería perdonado. Luego interpreta el sueño del panadero, en el cual, como ya sabemos, el panadero se encuentra con 3 canastas de pan encima de su cabeza. Marcos, me imagino yo que el panadero tiene buenas expectativas de ese sueño, ¿verdad que sí? Bueno, después de escuchar el sueño de su compañero, tuvo que tener buenas expectativas. Entonces, luego las gaviotas vienen y se comen el pan que estaba sobre su cabeza. Pero José este sueño no lo interpretó tan alegremente como el del copero. Anda. Le dijo que en 3 días sería sacado, pero sería ahorcado. Entonces no tuvo el mismo final esto. ¿Y qué ocurrió luego de 3 días? Se cumplió. Y sabes que José le dijo al copero que cuando él estuviera delante del rey, delante del faraón, se acordara de él y que le hablara bien de él. Pero nada sucedió y al copero se le olvidó. Y esto también fue un plan de Dios, porque en toda la vida de José, nosotros podemos ver milagros del Señor en cada momento. Y al igual pasa en nuestras vidas. A veces nosotros creemos, como decía Ángel, que las cosas no pasan y ya. Pues no, nada pasa por casualidad, porque en los cristianos, en las personas que buscamos al Señor, no hay casualidad, sino que hay propósito. Y donde estamos debemos brillar para que otros puedan ver a Cristo Jesús a través de nosotros. Sí, y es impresionante cómo al copero le fue bien, pero sin embargo no le dio las gracias y se le olvidó que una persona le había dicho lo que pasaría en la cárcel y ocupado en los asuntos del rey y dándole comida al rey porque era el panadero, el copero, perdón. Entonces se le olvidó. Pero después de un tiempo vamos a ver que él se recuerda de José. Claro que sí, porque Dios tiene un plan y si el copero no lo sacaba, Lo sacaba Dios. Bueno, entonces luego el faraón tuvo 2 sueños. Otra vez sueños. Otra vez 2, curiosamente también. Sí, porque hubo 2 al principio de José, entonces 2 en la cárcel y ahora 2 del faraón. Sí, el Señor tenía, bueno, para así decirlo, había tomado el medio de los sueños en toda la vida de José. Entonces aquí tenemos al faraón que tiene 2 sueños y manda llamar a todos sus magos, astrólogos, adivinos, encantadores, todos los sabios de la corte de Egipto y los reúne para contarle el sueño. Lamentablemente estos sabios no pudieron interpretárselo, a lo que el rey se enoja, porque si las personas que se hacen llamar las más sabias no saben, bueno, casi cualquiera termina molestándose. Pero el copero, que estaba siempre cerca del rey, le dice que él conoce una persona que sabe interpretar sueños y le cuenta su propia experiencia. Y por esta razón, el faraón manda llamar a José a la corte para probarlo y ver si es verdad que podía interpretar sueños. Y José alegre. Claro, y José se prepara y todo, y el Señor lo lleva al palacio. Y entonces ahí José interpreta el sueño y le dice claramente lo que va a ocurrir. 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Y le empieza a preparar todo, le da ideas al faraón de cómo hacer las cosas, porque José había aprendido eso. ¿Dónde José aprendió administración? En la casa de Potifar y en la cárcel. Entonces ahí él aprendió sobre administración, sobre llevar cuentas, sobre economía, ¿verdad? Todo lo aprendió ahí. Entonces cuando le tocó dar el consejo, pues le dio el consejo al faraón de lo que debía hacerse. Y entonces ahí el faraón dice, ¿quién es mejor que tú para hacer todo eso?
Tremenda carrera le llevó el Señor. No fue una escuela, una universidad, sino distintas instituciones a la cual nadie se le ocurriría que iba a ser preparado para gobernar una nación. Ser vendido como esclavo, luego ser levantado como mayordomo, para luego ser degradado a prisionero y luego cuidador de cárcel. Y al final termina como gobernador. Vaya giros. Sí, porque del pozo, Se salió al palacio. wow, entonces ya hay José en el palacio, porque todo no termina aquí. José en el palacio. Llega el hambre, porque antes del hambre, ¿verdad? Ya le había almacenado muchísima comida. Llega el hambre a Egipto, pero no solo a Egipto llega el hambre. Llega el hambre a toda la tierra de esa época. Y los egipcios van siempre donde José, donde el primer ministro. ¿Cómo fue el nombre que le pusieron? Sapnapanea. Wow, Satnapanea. Ese fue el nombre que le pusieron a José. Y entonces José es el administrador. Y todo el que va a buscar comida tiene que pasar por donde José. Y sus hermanos fueron a ver si era verdad que había comida, porque en toda hubo 7 años, si mal no me equivoco, 7 años de hambruna. De abundancia. De abundancia, perdón. Y 7 años de hambruna. Claro que sí. Entonces también llega el hambre donde están los hermanos de José y donde está el papá. Y tienen que ir a buscar comida. Entonces Jacob le dice que ha escuchado que en Egipto hay un hombre que da comida o que vende comida. Así que Jacob manda a sus hijos allá. Los manda con dinero, ¿verdad? Y los manda a comprar comida. Como ya sabemos en la historia, José prueba a sus hermanos para comprobar si sus corazones se habían mantenido de la misma manera como lo vendieron. Curiosamente, no los manda a matar, no los manda a castigar, sino que los prueba. No sé cuántos de nosotros, estando en la misma situación, no hubiésemos dado una orden inmediatamente para mandar a arrestarlos y a castigarlos y a vengarse de todo eso. Pero José decide probarlos, comprobar lo que hay en su corazón. Y también, por la misma manera, decide que si se han arrepentido, perdonarlos. Wow, yo me admiro la vida de José porque él pudo haber dicho, llegó el momento, ahora le voy a hacer pagar todo lo que me han hecho. Se cumplieron mis sueños, ahora les voy a enseñar quién manda. Sin embargo, José sabía quién mandaba era el Señor y que Dios tenía un plan. Por eso, más adelante en el capítulo 45, José les hace saber a ellos quién fue que llevó a José allá al palacio, quién lo llevó a Potifar, quién lo llevó a la cárcel, al pozo, y que todo había sido el Señor. Entonces las pruebas. Háblenme de las pruebas que José puso a sus hermanos. Bueno, cuando sus hermanos llegan a comprar comida, José rápidamente lo reconoce. Sin embargo, ellos quizás no lo reconocieron por el pasar del tiempo y por cómo se vestía, porque ellos ellos sabían que quizás la caravana de ismaelitas había ido a Egipto, pero no pensaban que José iba a ser el libertador de Egipto, Jamás. el primer ministro. Así es. Sí, porque aunque haya pasado la misma cantidad de tiempo para cada uno de los hermanos, recordemos que José era un muchacho joven. Él cambió más que ellos debido a que todavía estaba en su etapa de crecimiento. Según algunos estudios, José tenía 17 años cuando fue vendido. Y aproximadamente tenía, no recuerdo, pero estaba entre sus 20 y tanto cuando encontró con sus hermanos. Entonces ya había pasado su etapa de crecimiento y también se veía diferente con nuevas ropas. Y quizás por todo el sol que daba en Egipto tenía la piel más bronceada y por eso no lograron reconocerlos. Aparte de que no imagino que ellos se hayan imaginado que de entre toda la gente que podía haber convertido en el gobernador, resultara ser exactamente aquel hermano que ellos habían vendido. Sí, entonces José los acusa de espías, ¿verdad? Y los lleva a la cárcel y todo como tú decías, Marco, para probar que había en su corazón si ellos habían tenido arrepentimiento después de haberlo vendido como esclavo. ¿Y qué sucede? ¿Se arrepintieron? ¿Estaban arrepentidos los hermanos de José?
Bueno, al final podemos ver que mostraron arrepentimiento debido a que cuando José mandó llamar a Benjamín, que según recordamos, el favoritismo de José se daba porque José era hijo de la esposa más querida. Por lo tanto, Benjamín también tenía este favoritismo. José, sabiendo eso, sabía que su padre probablemente había tratado a Benjamín de una manera incluso más encariñada de lo que lo había tratado a él, debido a que José había muerto. Entonces, Supuestamente. exacto, supuestamente. Por lo tanto, decide probarlo a ver si ellos todavía guardaban celos ahora hacia Benjamín, quien era el hijo favorito. A ver si ellos no habían cambiado, si no habían aprendido a aceptar las cosas y no habían aprendido a no ser tan celosos y agresivos. Sí, por eso José hace todo lo que hace con su copa, después que llevan a Benjamín y escucha cómo los hermanos hablaban, porque José tenía un intérprete y los hermanos creían que José no los entendía, pero sí los entendía. Así que José pudo ver ese amor que se tenían entre ellos, que amaban a Benjamín, y se dan unas escenas muy, muy bonitas. Incluso José llora al ver todo esto. Sí, para no hacer la historia muy larga, vamos a decir, se le hacen muchas pruebas a los hermanos y se le hace una prueba que era el que José echó una copa en el bolso de Benjamín cuando ellos estaban llevando la comida y mandó después a uno de sus soldados o a uno de sus guardias a que fuera y revisara todas las bolsas y ahí encontraron la copa y acusaron a Benjamín de ladrón para ver si los hermanos se iban sin Benjamín y lo dejaban ahí a pagar su suerte, pero los hermanos ya prácticamente estaban arrepentidos Sí. y no dejaron a sus hermanos. Y como tú dices, José llora cuando le enseñan, cuando José le enseña su cara, los hermanos piensan que José va a tomar venganza por lo que le hicieron. Sin embargo, José no tomó venganza y mandó a que su padre lo trajeran y lo pusieran en la tierra de Gosén a todos sus hermanos. Tú sabes que me llama mucho la atención el versículo que se encuentra en Génesis 45:5, porque los hermanos están tristes cuando reconocen y ellos dice, José le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Es decir, que quien había enviado a José, aquí queda confirmado, quien había organizado todo fue el Señor. Porque cuando el Señor quiere bendecirnos, pues no importa lo que Él tenga que utilizar. Y saben, me acuerdo una historia, que yo te contaba, Ángel, una historia de una viuda y un ateo. No sé si la he escuchado, Marco, ¿verdad que sí? También te la llegué a contar a ti. Bueno, no sé si ustedes la habrán escuchado, pero se trata de una viuda y un ateo. Resulta que esta pequeña viuda, o esta viuda, ¿verdad? Ella pasaba un poquito de hambre, por así decirlo, pero el Señor le suplía, ¿verdad?, a su tiempo. En una ocasión la señora está orando y está orando por pan y ella está diciendo, Señor, por favor, yo te pido que me suplas un pan, no tengo nada para comer, pero yo confío en ti. Así que mientras la señora está orando pasa un ateo, un hombre malo, avaricioso, y le escucha. Y entonces el ateo dice, está orando por pan. Vamos a ver lo que va a hacer. Y va corriendo a su casa, coge un pan y lo tira por la ventana. Y cuando la señora ve este pan, cuando la viejita ve este pan, dice, gracias, Señor, muchas gracias. Y el ateo por la ventana se le asoma y empieza a reírse y a burlarse. Bueno, ese pan no te lo envió Dios, ese pan te lo tiré yo. Entonces la señora sigue diciendo, gracias, Señor, gracias. Tú me enviaste este pan, aunque hayas tenido que utilizar a Satanás para que me lo trajera. Y esta historia a mí me gusta porque, nada, termina diciendo que el ateo se fue a su casa y aunque le estaba medio malhumorado, él se quedó pensando y meditando si eso había sido una broma o si en verdad Dios lo había usado. Y es parecido con lo que pasó con los hermanos de José, ¿verdad? Le hicieron algo malo, pero el Señor lo convirtió en bendición. Es decir, que fueron un canal
Por eso José dice aquí que para preservación de vidas lo envió Dios allá a Egipto. Muy bien, entonces aquí podemos ver que Dios tiene un plan, que no debemos cuestionarlo y que si tenemos muchos problemas es porque tenemos una gran misión. Porque mientras más calor se les da mientras más calor se le da al metal es porque más precioso es. El oro soporta mucho fuego, el diamante aún más y más presión. Si tú tienes muchas pruebas es porque Dios quiere sacar algo más precioso de ti. Aguanta, persevera, porque pronto sacarás tu recompensa. Amén, así es. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por permanecer hasta el final con nosotros. Te invitamos a suscribirte al canal si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, a que le den me gustas y compartas para que otras personas también puedan salir edificados con nuestras historias, con nuestros videos y que Dios te bendiga. Gracias. Bye. Bye.